Buenos días, jóvenes. No olvidarnos de los tipos de ictericia que se producen cuando el hígado está con problemas, inflamación, hígado graso, que no es una inflamación, sino es más un estado metabólico que tiene el hígado, destrucción del parénquima hepático, las hepatitis, van a producir justamente diferentes tipos de ictericia. Y hemos clasificado justamente esa ictericia en prehepática, hepática y posthepática. La que está relacionada a los cálculos biliares es justamente la ictericia posthepática. La que está relacionada con la inflamación del hígado, la destrucción, es la ictericia hepática. Y la prehepática es muy raro encontrar en adultos, pero se puede producir justamente, sobre todo por problemas hematopoyéticos, ¿no?, relacionados con la sangre. Entonces, habíamos hablado de las vías biliares, hemos dado a conocer justamente diferentes diámetros, pero para no complicarnos, habíamos indicado que si nosotros tocamos la vía biliar es bastante gruesa, y eso se debe justamente a la constitución anatómica que tiene tanto la vesícula biliar como también los conductos. Y una parte de la constitución anatómica corresponde a las fibras musculares lisas, ¿no? Tienen fibras longitudinales y tienen también fibras circulares. Entonces, cuando nosotros tocamos estos conductos, tienen un relativo grosor, es muy parecidos al conducto deferente, ¿sí?, en cuanto a su grosor. No sé si han tenido la oportunidad de hacerlo en la parte práctica, y si no, seguramente lo van a hacer para que ustedes relacionen justamente y diferencien con las arterias que están acompañando. Entonces, toda la vía biliar habíamos indicado que tiene una longitud aproximadamente de ¿cuánto? Está entre los 10 centímetros más o menos, ¿no?, como promedio, para que no se olviden, ¿sí?, de los cuales 4 a 5 corresponde a esto, y de 5 a 6 justamente a esta otra parte. Este es el colédoco, este es el conducto hepático común, ¿no? El grosor, el diámetro, ¿no?, si nosotros medimos el diámetro, habíamos indicado que un cálculo puede llegar a distender justamente toda la pared del conducto cístico, como también la pared del conducto colédoco. ¿En cuánto puede distender? Aquí 5 milímetros y aquí entre 5 a 6 milímetros. Estos 5 milímetros también se adecúan al conducto colédoco. Entonces 5 a 6, y aquí se estrecha nuevamente, ¿no? Esta es la parte más estrecha justamente del conducto. Habíamos indicado que los cálculos, si llegan a atravesar esto, aquí se van a enclavar, porque aquí hay una reducción brusca justamente en la desembocadura a nivel de la carúncula mayor. Eso ya es duodeno. Entonces, al desembocar en la carúncula mayor, en la papila duodenal mayor, pues aquí sufre un estrechamiento brusco. ¿De cuánto? De 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, si el cálculo tiene un diámetro más o menos de 5 milímetros, con esfuerzo va a vencer todo esto, pero va a llegar a estrecharse aquí. Aquí se va a enclavar, ¿no? Entonces, cálculos menores a 3 milímetros pueden atravesar justamente esta luz, y una vez que está en el intestino, ya es fácil su recorrido. El páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta. Se encuentra contenida en la pared abdominal posterior, está por delante de la columna vertebral, realmente es bastante posterior, pero si nosotros tratáramos de localizarlo en uno de los cuadrantes del abdomen, lo haríamos más o menos a nivel del mesogastrio, ¿no? Entonces, pero es bastante posterior, está por delante de la columna y está aplicado a la pared abdominal posterior. Si nosotros tratamos de ubicar al páncreas, y ayer en prácticas tratábamos de localizar el estómago, ¿no?, la terminación, tratamos de localizar el duodeno. Por debajo del estómago tenemos el colon transverso, y así, en este tipo de preparación no es muy fácil ver el páncreas. Entonces, ¿qué hacemos?
seccionamos, o bien el aumento menor para ver por detrás justamente el páncreas, y se ve, ¿no? Pero se ve mejor cuando nosotros levantamos todo el estómago. Entonces ahí recién vamos a poder observar el páncreas completamente posterior. Bueno, ya está la imagen, ¿no? Vean ustedes cómo se ha levantado ya todo el estómago y se ve en gran parte ya el páncreas. No todo, pero se ve en gran parte. ¿Qué parte? Se ve desde el cuello, el cuerpo y la partecita de la cola. Entonces decimos el páncreas es un órgano alargado. Está situado transversalmente en relación a la columna vertebral, está en relación íntima con el duodeno, el cual lo está envolviendo, sobre todo a nivel de la cabeza. Si nosotros medimos la longitud del páncreas, está entre los 15 a 16 centímetros de longitud. Si nosotros medimos el alto, está entre los 6 a 8 centímetros, sobre todo a nivel de la cabeza. Y si medimos el espesor, está entre los 2 a 3 centímetros. El páncreas tiene un peso aproximado de 70 a 80 gramos, aunque con presencia de sangre en su interior aumenta unos 10 gramos aproximadamente. Eso quiere decir que el páncreas no tiene tanta sangre en el interior como el hígado, por ejemplo, ¿no? 500, 600 gramos más en el hígado. Y también el páncreas es poco, la diferencia en el vivo y en el cadáver. Su coloración. Tiene una coloración blanca rosada, en el cadáver tiene una coloración blanquecina. Su consistencia es sólida, pero es friable. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a adaptar a los órganos vecinos. Vale decir, los órganos vecinos pueden dejar una huella justamente a nivel del páncreas. Vale. Aquí estamos observando ya completamente el páncreas, la forma que tiene. ¿Qué forma le podemos dar? Bueno, los libros dicen, ¿no? Tiene la forma de un gancho, tiene la forma de un martillo, alargado justamente en sentido transversal. Topográficamente entonces al páncreas lo vamos a dividir en porciones. Uno que corresponde a la cabeza, es esto, y está limitado perfectamente por algunos elementos. ¿Qué elementos? Bueno, aquí arriba vamos a encontrar a la arteria gastroduodenal e inferiormente vamos a encontrar a una vena, ¿no? Y esta es la vena mesentérica inferior, mesentérica superior. Entonces estos elementos están delimitando justamente la cabeza. Estos elementos se encuentran a nivel del cuello específicamente. Entonces, si esto es el cuello, ya corresponde todo esto a el cuerpo del páncreas. Entonces, cabeza, cuello, cuerpo. Y el cuerpo se confunde ya con la cola del páncreas. Entre la cola y el cuerpo, entre la cola y el cuerpo del páncreas, nosotros vamos a encontrar, sobre todo posteriormente, una pequeña fascia. ¿Sí? Una fascia, eso es lo que delimita la cola del cuerpo. Y la fascia se llama fascia retroduodeno-pancreática, y es justamente la que se está extendiendo hasta el duodeno. Y a nivel del duodeno es la que está formando la fascia de Treitz, es la que mantiene en fijación y empieza la parte movible. Entonces esa fascia va justamente alrededor del ilio y se extiende desde el páncreas hasta el riñón. Es como si fuera una expansión del epiplom. ¿De qué epiplom? El epiplom mayor. ¿Sí? Es una expansión del epiplom mayor, la fascia retroduodeno-pancreática. Bueno, ahí tenemos entonces delimitados las 4 porciones del páncreas. Vamos hablando de las diferentes porciones del páncreas en cuanto a sus relaciones se refiere. Iremos viendo primeramente la cabeza del páncreas. ¿Con qué órganos se va a relacionar la cabeza del páncreas? Bueno, la cabeza es bastante alta, mide de 6 a 8 centímetros, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior porque es algo aplanado y tiene una circunferencia. La circunferencia está rodeada completamente por el duodeno. Su cara anterior,
Bueno, ¿y qué encontramos aquí en su cara anterior? Bueno, no tenemos la imagen, pero podemos retroceder un poquito para que ustedes recuerden. Bueno, y es esto, ¿no? Lo que queríamos que ustedes recuerden. Es justamente esto. Bueno, ¿y qué es esto? Es el colon transverso. El colon transverso está dividiendo, decíamos, a la segunda porción del duodeno en dos partes, una superior y otra inferior. Lo mismo hace con el páncreas. ¿Sí? El páncreas está justamente a un nivel superior. Transversal, está paralelo justamente a la segunda porción del duodeno, y como vemos aquí, pues esta partecita y sobre todo el meso del colon transverso. El meso del colon transverso va a empezar a nivel del ángulo hepático y va a terminar a nivel del ángulo esplénico. Entonces, tiene una inserción este meso que va justamente de esta manera, va por la parte media del cuerpo, de la cola del páncreas, y va justamente hasta la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces así se va insertando ese mesocolon transverso. Hay que recordar que toda esta cara está cubierta por un órgano a este nivel, que es justamente el estómago, ¿no? Entonces todo esto está recubierto por peritoneo, no se lo vea así simplemente al páncreas, hay que retirar todo el peritoneo. Y es en ese peritoneo donde se está reflejando justamente el meso que se dirige hacia el colon transverso. Entonces, el mesocolon transverso divide a la cabeza del páncreas en dos partes, lo mismo que el duodeno, una superior y otra inferior. Una será entonces supramesocólica y la otra será inframesocólica. La porción supramesocólica de la cabeza del páncreas, ¿con qué se va a relacionar? Lo mismo que el duodeno, ¿no? ¿Cuál era la relación principal? Justamente el hígado. ¿No? El hígado está descendiendo, justamente está tratando de cubrir. Y una parte del estómago. ¿Qué parte del estómago está aquí? Justamente el origen del duodeno. ¿De quién se está continuando el duodeno? Del píloro. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar justamente el píloro. ¿Sí? El píloro hígado en la porción supramesocólica. Y en la porción inframesocólica, pues ya queda el colon transverso, porque el colon está mucho más inferiormente, su meso está un poquito más superiormente, y por debajo del colon transverso vamos a encontrar directamente que las asas intestinales. ¿Está bien? Esas son las relaciones que tiene anteriormente la cabeza del páncreas. Entonces, vamos a olvidarnos. Aquí se encuentra la inserción del mesocolon transverso, dividiendo justamente en estas dos porciones. Superiormente, hígado y estómago, el píloro. Inferiormente, las asas intestinales y el colon transverso. Hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar por detrás de la cabeza del páncreas? Bueno, resulta que las vías biliares, al tiempo de descender justamente desde el hígado, bueno, ese es el conducto hepático, este es el conducto cístico, esto ya es el conducto colédoco, ¿verdad? El conducto colédoco tiene entre 5 a 6 centímetros de longitud. Como es bastante largo, el colédoco tiene diferentes porciones de acuerdo a las relaciones que tiene principalmente con el páncreas y también con el duodeno, porque se va a dirigir hasta dónde, el colédoco, hasta el duodeno. Entonces, llega a tener las siguientes porciones. Hay que tomar en cuenta que aquí nos falta una porción, ¿no? La porción superior del duodeno. Entonces, una primera partecita del colédoco está por encima de la primera porción del duodeno. A esta primera porción se la va a llamar supraduodenal. Si colocamos esta primera porción,
va a haber una partecita del colédoco que va a quedar por detrás del duodeno. Esa porción se llama retroduodenal. Bueno, y aquí estamos viendo el colédoco, ya no. No estamos viendo, porque está por detrás del páncreas. Entonces esta porción se llama retropancreática. Y finalmente, después de atravesar toda la cara posterior del páncreas, de la cabeza del páncreas, va a terminar finalmente el colédoco desembocando aquí, ¿verdad? En el duodeno. Entonces esta es la última porción, intraduodenal. Entonces el colédoco tiene 4 porciones: supraduodenal, luego retroduodenal, luego retropancreática e intraduodenal. Entonces, una de las relaciones importantes que tiene la cara posterior del páncreas, de la cabeza del páncreas, es justamente con la porción, ¿qué porción? Retropancreática. Pero no es lo único, ¿no?, que está por detrás de la cabeza del páncreas. Y aquí nosotros estamos encontrando justamente esta estructura venosa, es la vena cava inferior. La vena cava inferior. Bueno, esos son los principales elementos. Vamos al cuello. El cuello habíamos indicado que está delimitado, está circunscrito justamente tanto superiormente como inferiormente. Superiormente por esta arteria. ¿Qué arteria es? Gastroduodenal. Inferiormente por esta vena, que vena es la vena mesentérica superior. Anteriormente al cuello del páncreas, pues vamos a encontrar lo mismo, ¿no?, el mesocolon transverso. Posteriormente vamos a encontrar la vena cava inferior. Bueno, nos vamos al cuerpo. Resulta que aquí el cuerpo tiene una extensión de unos 7 a 8 centímetros de longitud. Es casi la mitad del páncreas, entonces. Es bastante gruesa. Está entre los 3 a 4 centímetros de grosor. Como es tan gruesa, entonces a nivel del cuerpo del páncreas se pueden observar 3 caras. La que nosotros estamos viendo en este momento es la cara anterior. La que no estamos viendo es la cara posterior. Y esta otra, y aparece esta cara, es la cara inferior. Entonces el cuerpo del páncreas tiene cara anterior, cara posterior y cara inferior. Si tiene 3 caras, ya no va a tener 2 bordes o una circunferencia, como en este caso, ¿no?, sino va a tener ¿cuántos bordes? 3 bordes. Uno de ellos será superior y los otros 2 bordes serán inferiores, uno anterior y el otro posterior. ¿Con qué se relaciona la cara anterior del páncreas? Del cuerpo del páncreas. Lo primero, siempre, ¿no?, el mesocolon transverso. Todo esto está cubierto por peritoneo. Entonces se está formando la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Entonces, ¿qué está por delante de esa pared? El estómago. Entonces, por delante pues está en gran parte el estómago. Inferiormente, ¿qué se va a encontrar inferiormente? La cara inferior. En la cara inferior nosotros vamos a encontrar el ángulo duodeno-iyunal y las asas intestinales, el colon transverso. Posteriormente, ¿con qué está en relación la cara posterior? Y bueno, sucesivamente, ¿no?, de derecha hacia izquierda. ¿Con qué se va a relacionar? El origen o la terminación de origen en este caso, ¿no?, de la vena mesentérica, no nos vamos a complicar, ¿qué es la terminación? Vena mesentérica superior. ¿Qué más? Arteria mesentérica superior. ¿Qué más? Seguimos a la izquierda, vamos a encontrar justamente el hilio del riñón izquierdo. El hilio del riñón izquierdo. Seguimos un poquito más a la izquierda y ya encontramos esa fascia, la fascia retroduodeno-pancreática, que está terminando de delimitar el cuerpo de la cola. Tiene 3 bordes, decíamos. Bueno, los bordes inferiores están en relación con las asas intestinales y el ángulo duodeno. El borde superior, si se fijan ustedes, el borde superior está en relación principalmente con esto. ¿Qué es esto?
El tronco es ilíaco. Arterias, ¿no? Aquí estamos observando la arteria hepática común. Y aquí, en el lado izquierdo, ¿qué arteria es esta? La arteria esplénica, ¿no? Entonces, en gran parte, este borde superior está relacionado, está acompañado justamente por la arteria esplénica. Una arteria bastante gruesa que se está dirigiendo hacia el vaso justamente. Bien, vamos a la cola. La cola tiene las mismas caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene una cara inferior. Los mismos bordes, superior, anterior, inferior y posterior, inferior. La cola anteriormente pues está en relación, aquí ya vamos a encontrar un ángulo, ¿no? El ángulo esplénico del colon, del intestino grueso, anteriormente. Posteriormente, se está apoyando ¿dónde? En el riñón, del lado izquierdo. Si nosotros colocamos aquí una estructura que nos está faltando también, vamos a colocar aquí el vaso. Bueno, irrigación del páncreas, ¿cómo está irrigado? Bueno, aquí estamos observando justamente parte de la irrigación del páncreas, y aquí estamos observando la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal habíamos indicado que da origen a quiénes: la arteria gástrica derecha y la arteria pancreático-duodenal superior. Esta arteria pancreático-duodenal superior se va a dividir a su vez en ramas anteriores y posteriores. Esas ramitas anteriores van por la cara anterior del páncreas, van por la cara posterior del páncreas. Inferiormente, aquí se van a anastomosar con otra arteria que proviene de esta. ¿Qué arteria es esta? La arteria mesentérica superior. ¿Qué arterias? Las arterias pancreático-duodenales, pero esta vez son inferiores. Y esta arteria pancreático-duodenal inferior se va a dividir también en ramas. Unas serán ramas anteriores y otras serán ramas posteriores. Y se van a anastomosar justamente con las arterias que provienen de la arteria gastroduodenal, de la arteria pancreático-duodenal superior. El resto del páncreas a nivel del cuerpo y de la cola, pues también se benefician de esta arteria, la arteria esplénica. Como es una rama bastante gruesa, pues también tiene parte de la irrigación. Las venas van a desembocar de la misma manera, algunas van a desembocar directamente en la vena mesentérica superior, otras lo van a hacer directamente en la vena cava inferior. La inervación está muy cerca al hígado, está muy cerca al estómago, por lo tanto aquí hay un plexo, ¿no? El plexo celíaco o plexo solar también se denomina, que es una anastomosis de ramas simpáticas y ramas parasimpáticas. Las ramas simpáticas provenientes del ganglio celíaco derecho y las ramas parasimpáticas el nervio neumogástrico derecho. Bueno, ¿qué tiene el páncreas en su interior? Bueno, el páncreas es considerado una glándula de secreción mixta. Por lo tanto, posee acinos pancreáticos y también va a haber unas células que están contenidas dentro de diferentes islotes, que son llamadas islotes de Langerhans. Estas glándulas parecidas a un racimo de uvas, estos son los acinos, en realidad estamos observando, porque después los islotes de Langerhans son visibles simplemente a través del microscopio. Que a veces las podemos ver a simple vista. Si hacemos una pequeña disección, vamos a observar ese racimo de uvas. Y vamos a observar justamente en el interior un conducto que empieza a nivel de la cola y termina a nivel del duodeno. Si nosotros observamos este conducto, es un conducto bastante largo que tiene casi toda la extensión del páncreas. Pero a medida que va llegando a la cabeza, se va a dividir en dos conductos. Uno de ellos, conducto principal, que es el inferior, y el otro es el conducto accesorio. Este conducto accesorio entonces es cortito, 3 a 4 centímetros simplemente, mientras que el conducto principal va de un extremo hasta su terminación, tiene toda la longitud del páncreas. Este conducto principal, conducto de Wilson también es denominado, va a desembocar conjuntamente el colédoco a nivel de una eminencia en la segunda porción del duodeno que se denomina carúncula mayor o papila duodenal mayor.
Tiene también un epónimo, ¿no? Que tal vez han escuchado, que se llama también ampolla de váter. Ampolla de váter. Bueno, entonces la ampolla de váter no es más que esa carúncula, esa eminencia donde están terminando, desembocando, siempre superiormente decíamos el colédoco e inferiormente el conducto principal pancreático o conducto de Wilson. Unos 2 a 3 centímetros superiormente a la ampolla de váter vamos a encontrar la carúncula menor o papila duodenal menor, y en esta papila duodenal menor va a desembocar justamente el conducto accesorio o de Santorini. Bueno, ¿qué se produce en estos asientos glandulares? El cubo pancreático, que está constituido principalmente por enzimas, ¿no? La tripsina, la quimotripsina, la amilasa, las lipasas están contenidas dentro de ese cubo pancreático y es el encargado justamente de degradar, ¿no?, a las ya proteínas, a las grasas, ácidos grasos, colesterol, etc. Los va a ir degradando mucho más porque son enzimas prácticamente el cubo pancreático. Pero también dentro de los islotes de Langerhans vamos a encontrar células, ¿no? Células del tipo alfa y del tipo beta. ¿Qué van a producir las células del tipo beta? La insulina, que se encarga de degradar a la glucosa. Reduce entonces los niveles de glucosa en la sangre, la insulina. ¿Cuánto es lo normal de la insulina? O perdón, de la glucosa? De 80 a 100, ¿no? De 100 a 120 ya se considera como una prediabetes, sobre todo en la infancia. Y las células alfa van a producir ¿qué cosa? Glucagón, que más bien hace lo contrario, ¿no? Convierte la glucosa o al glucógeno en glucosa, hace lo contrario. Bueno, el páncreas es el encargado justamente de todo aquello. Como la relación es íntima con el conducto colédoco, ya habíamos indicado que aquí hay un estrechamiento de ese conducto colédoco que se reduce de 5 a 6 milímetros a 2 a 3 milímetros. Entonces ese cálculo, supónganse que mide 4 milímetros. Transita con normalidad, tal vez con dolor, pero está produciendo dolor al paciente, y luego bruscamente se llega a enclavar en la papila duodenal mayor. Pero no solamente obstaculizando a la vía biliar, sino también ¿a quién? A la vía pancreática. Entonces, ya no va a ser simplemente una colecistitis o una colelitiasis, sino va a ser ya una pancreatitis. Y la pancreatitis es mucho más fulminante, dolorosa en el paciente que una vesícula. Cuando hay vesícula o inflamación de la vesícula, en todo caso, pues nosotros colocamos un antiespasmódico y le calma, ¿no?, el dolor unas 3-4 horas. En cambio, cuando es pancreatitis, el dolor se irradia a manera de cinturón y es un dolor constante, no se calma. Colocamos antiespasmódicos, le calman unos 15 minutos y luego vuelve el dolor. Tiene náuseas, vómitos el paciente justamente por esas referencias. Bueno, páncreas. Vamos a quedar aquí, ¿sí? Nos faltaría vaso para concluir la cavidad abdominal propiamente dicho, el tubo digestivo, y luego empezamos ya con el aparato genitourinario. Vamos a empezar justamente con la descripción de riñones, uréter y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, hasta aquí el examen, el día lunes. El día lunes nos vemos a las 8 de la mañana, o perdón, a las 9 de la mañana. 9-10 traten de estar. El doctor Ventiades, le hemos solicitado el permiso correspondiente para que ustedes estén ya temprano, o para que no se nos atrasen los otros grupos que van a tomar examen, ¿no?, el día lunes, como la anterior vez, ¿no? No tienen que esperar 10-15 minutos todavía que termine. Nos vemos el día lunes.